Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero. Hoy te quiero platicar de algunas suculentas que les gusta la sombra. Son suculentas que se están dando bastante bien en la sombra. Aunque ya sabes que en el mundo de Chuyito Jardinero, cuando yo hablo de sombra, realmente me refiero a semisombra. ¿Cómo es esta semisombra? Pues que puede ser con un plástico que les guarde del sol, que no les dé directamente. Yo las tengo con un plástico lechoso de invernadero y también con una malla sombra del 80%, también algunas áreas están del 90%, tengo otras áreas del 70% y a veces también tengo áreas del 30%. ¿Por qué, Chuyito Jardinero? Porque no todas las suculentas requieren la misma cantidad de luz, a una les va muy bien con semisombra. Para mí, tener suculentas significa tenerlas en semisombra, que sería lo mismo que sombra, y tenerlas en sol directo, que sería que tengan los rayos del sol con mucha luminosidad, pero que no peguen en las hojas. Esto es bastante algo, suena hasta como un rompecabezas. Pero lo que estoy diciendo es que las suculentas se conservan muy bien cuando los rayos del sol no les pegan directamente, salvo algunas contadas excepciones. ¿Por qué, Chuyito Jardinero? Porque a veces las suculentas pueden llegar a morir por quemaduras del sol y esto vale que lo empecemos a cuidar. Que cuando nosotros compramos una suculenta observemos dónde la tienen, preguntemos, identifiquemos para no regarla y que valga tronco. ¿Por qué? Porque si no podemos sufrir las consecuencias perdiendo las plantas. Hoy te voy a platicar de algunas suculentas que les va muy bien la semisombra, pero que sin duda también podrían soportar bastante bien la sombra. Entendiendo que las suculentas no es que sean plantas de interior como tal, como por ejemplo algunas hojas, costillas de Adán, potos, etcétera, o plantas que necesitan estar en un lugar muy sombrío para poder crecer bien. No, estoy hablando de suculentas que las podemos tener en un lugar donde no les pega directamente el sol a una semisombra. ¿De acuerdo? Eso es algo que muchas personas aquí en YouTube no explican. Te dicen, es que estas son suculentas de sombra, sí, pero esa sombra no es total. La puedes tener dentro de tu casa, pero en una ventana muy grande donde dé una luminosidad grandísima. Quiero que sepas que esto lo medimos con un aparatito que nos ayuda a medir la luminosidad y que nos haría más exacto todo este proceso. Este es un medidor que sirve para medir la humedad, la luminosidad y el pH. Para medir la luminosidad lo colocamos aquí y podemos ver que hay un nivel que va de 0 a 2000 lights. Esta es una fórmula muy buena para medir la luminosidad, porque hay plantas de sombra que necesitan de 500 a 1000 de iluminación y no están directamente al sol. Entonces esto es importante. Muchas de las sombras que tengo aquí tienen una luminosidad de 500 exactamente, y eso no significa que estén completamente en la sombra, sino que es una sombra filtrada donde los rayos del sol no pegan directamente y entonces no pueden matar nuestras plantitas. Sin embargo, haré más experimentos para decirte cuáles son las plantas que soportan estar dentro de casa completamente a la sombra sin luminosidad, que dudo que las haya, pero seguro que estas se aproximan mucho. Así que vamos a comenzar y voy a mostrarte las plantas que les gusta muchísimo o que pueden soportar bastante una semisombra, lo que la gente comúnmente le dice sombra, pero recuerda que no es sombra, carajo, porque luego tienen esa manía de poner sombra cuando realmente es están en un lugar en donde no les da directamente el sol y hay mucha luminosidad. O sea, que lo entiendas muy bien, porque después por eso se mueren las plantas. Una planta que le da muy bien sin estar al sol directo, como yo lo llamo semisombra, ¿por qué? Porque tiene una sombra de 500, es el Aonium kiwi. Generalmente toda la familia de los Aonium son plantas que no deben de estar a sol directo, que deben de tener una ligera sombra o que deben de estar en un lugar muy luminoso, pero que el sol no les dé directamente porque los puede llegar a quemar. Sí, es verdad que hay Aoniums que soportan muy bien estar a pleno sol, pero estos aoniums son grandes. Ese es otro detalle. A veces tenemos aoniums bebés pequeñitos, los queremos poner al sol y se queman. ¿Por qué? Porque no
soportan tanta luz. Entonces es importante también que sepas que las suculentas pueden vivir muy bien en algún lugar donde estén situadas al sol, pero también pueden vivir en un lugar con semisombra y dependerá también de los colores. En el caso de la Onion Kiwi es una planta fresca que le va muy bien tener una cierta semisombra, que no le gusta demasiado el sol directo, pero que si tú dejas de darle esa luz potente va a perder su coloración. Por eso tenemos tantos problemas en el mundo de las suculentas, porque las personas suelen categorizar sol directo y sombra. Las plantas no son ni de sol directo ni de sombra, simplemente que viven en algunos lugares donde el sol les llega con menos fuerza. A veces se filtra con la luz de los árboles. A veces también lo que sucede es que esta luz le llega a ciertas horas del día. Es decir, la luz nunca es estática, siempre va variando a lo largo del día. Y por eso el arte de cultivar suculentas depende de que también te sepas adaptar tú a la luz y al sol. En el caso de este Aonium está bajo una malla del 80% y le ha ido genial, no ha perdido su color y tampoco ha etiolado. Significa que este Aonium está perfecto en ese lugar. Por el contrario, si queremos que tome más color, pues hay que llevarlo a un lugar más luminoso, evidentemente. Aunque yo lo dejaría en la sombrita porque sin duda está muy bien y muy fresco. Otra planta que le va muy bien a semisombra es la Obatagolum. ¿Por qué le va tan bien a semisombra, Chuyito Jardinero? Pues porque esta planta es arbustiva. Y dicho sea de paso, también es muy verde. Son plantas que si tú las pones al sol, pues se van a volver amarillas, van a tomar una coloración en las orejitas o en las puntas más rosadas. ¿Qué significa? Que tú las puedes tener en un lugar muy sol, con mucha luminosidad, casi directas, y que también las puedes mantener en cierta semisombra porque son verdes. No te interesa que tomen una coloración tan fuerte como por ejemplo un Graptopétalum bronce, ¿no? Por ejemplo un Graptopétalum ellen, que quieres que se haga rosa, ¿no? Hay plantas que son verdes y que si tú las llevas a lo que es la luz del sol con mucha potencia, de todas maneras van a ser verdes o a lo mejor no tan pequeños cambios. Entonces yo te recomiendo que siempre verifiques, o mi gran tip es que generalmente las plantas suculentas que son arbustivas sobre todo son muy buenas para tener en semisombra. ¿Te puedes arriesgar a tenerlas en sombra? Sí, claro también, pero esto tiene que ser gradual y dependiendo también si están cerca de una ventana. ¿Por qué? Porque el término sombra se puede entender como un lugar en donde hay oscuridad. Y esto no es así. En el mundo de las plantas el término sombra significa que no están directamente al sol, porque el sol es tan fuerte que va a quemar las hojas. Esto lo puedes hacer, por ejemplo, con un Eucaris amazónico que tiene hojas muy grandes y que si tú lo dejas al sol, pues se va a quemar. Es decir, es de sombra, pero el hecho de que sea de sombra no significa que esté en completa oscuridad. Los Eucaris amazónicos son plantas de sombra, pero que les gusta tener luz. Y lo mismo sucede con las maravillosas suculentas. Y bueno, esto Batagolum le ha ido muy bien. Esta es una Crassula orbicularis, es preciosa. Si tú la llegas a encontrar, te recomiendo que la compres porque es muy bonita, es muy singular. Yo ya le corté esos listoncitos que estaban orbitando alrededor. Aquí ya trae otros, mira, crece muy rápido. Los bebés, siempre quiere tener bebés. Es una planta fácil de reproducir y es preciosa y le gusta la semisombra. Si yo la llevo a un lugar con más sol, ella empieza a perder esta belleza que tiene, se empieza como a poner mustia. Ahora, hay gente que le gusta tener suculentas mustias, que les gusta que las suculentas tomen colores más oscuros y está bien, por eso cada persona es un mundo, pero que esta planta te la recomiendo muy bien para no tener dentro de un sol directo porque sí que podría quemarse. Aquí también te voy a enseñar un Sempervivum tectorum. Curiosamente, los Sempervivum siempre se han dicho que necesitan tener luminosidad, que porque si no se van a etiolar, que por ejemplo los calcarium que si no tienen sol se van a morir, etcétera, 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 y no es completamente verdad. Hay unas variedades de Sempervivum, hay variedades de Queverias que les va bastante bien la sombra y que progresan muy bonito. Entonces también depende si tú quieres que las rosetas estén muy compactas, pero que sepas que la semisombra o incluso la sombra, como lo llama la gente, que ya te dije que no es el término correcto para usar, les va bien y ese Sempervivum tectorum está en su mallita y le está yendo muy bien, es muy feliz, no he tenido ningún problema con él.
Otro gran mundo de suculentas que les puede gustar la semisombra, incluso la sombra, son las jaguartias. Ahora, ¿por qué, Chuyito Jardinero, las jaguartias, por qué les gusta la sombra? Pues porque hay que recordar que ellas están enterradas bajo la tierra. Entonces, en ese lugar, enterradas bajo la tierra, no tienen una luz tan fuerte. De hecho, si tú pones una jaguartia, sea la que sea, directamente a los rayos del sol, la puede lastimar, le puede causar daño. Dependiendo también del sol que tengas, porque hay gente que me habla que tiene sol y a lo mejor es un sol no sé, pues es un sol de por allá de Guatemala, ¿no? No va a ser el mismo sol que tenemos en el desierto del Arizona, o sea, también, ¿no? Porque en esto hay mucha confusión. Hay que saber medir el sol, en dónde estás. Estás en un desierto, estás en un bosque, estás en una selva, la humedad también cuenta, ¿no? Entonces, no siempre va a ser lo mismo para todos. Que esto sepas que es muy importante. En mi caso, que vivo en una zona muy desértica, a él le gusta la sombrita, no le gusta estar directamente en los rayos del sol. Y hay plantas que si tú las cambias a una zona donde hace mucho sol, puede que no crezcan. Yo me doy cuenta que las plantas están bien en esa semisombra cuando mantienen su color, florecen también, porque eso es muy importante que florezcan, y también por el hecho de que empiezan a producir gran cantidad de hijuelos, que estén gorditas, que no estén secas. Entonces las jaguartias, independientemente del tipo que sean, muchas se van a adaptar bastante bien a la sombrita, ¿no? Ahora, tú puedes experimentar llevándolas a tu casa en interior, pero que esto lo hagas con cuidado para que tengan muy buena luz. Esta es otra planta que le gusta la semisombra. Recuerda, yo lo llamo así porque para mí la semisombra es perfecto. Si las tienes también en un lugar donde no haya nada de sol, van a perder tu urgencia, se pueden alargar demasiado y pues no se trata de eso. Se trata también que mantengan cierta forma, ¿no? Este es un arbolito de jade que estoy cultivando y que estoy empezando a sacar raíces y va bastante bien y le ha gustado mucho la semisombra, ha estado muy contento. Ahora, quiero que sepas que sus papás están directamente al sol, pero son papás grandes que soportan muy bien las inclemencias del sol. Ese es otro detalle, porque no es lo mismo lo que puede soportar una suculenta bebé a lo que puede soportar una suculenta adulta. Y aún con todo, yo estoy seguro que si esos árboles de jade los pusiera yo en la sombra, se pondrían más frondosos, se pondrían más verdes. ¿Por qué? Porque en el sol están de un tono muy amarillo. Entonces, también depende del tono en el que quieras mantener las suculentas, pero que sepas que sí puedes tener suculentas a semisombra, como yo lo llamo. ¿Por qué? Porque no les da el sol directamente, pero tienen muy buena iluminación. Es una planta cebra y también le gusta la sombra. De hecho, cuando una planta cebra la colocas al sol directo, se va a pasar esto. Se van a quemar sus hermosas hojas. Entonces hay que tener mucho cuidado con algunas plantas. O se queman las puntas también. De hecho, esta planta sufrió una quemadura muy fuerte y ya se ha recuperado. ¿Por qué? Porque hay plantas que definitivamente no les gusta el sol directo. De hecho, voy a hacer un próximo capítulo suculentas que odian el sol directo, para que se entienda mejor, ¿no? Pero pues estas son algunas de ellas que no les gusta para nada el sol directo, se ponen muy feas. Y a pesar de que podrían sobrevivir en ellas, la consistencia y la apariencia no es la más bonita de todas. Aquí tengo un ejemplo de un aloe. Los aloes son maravillosos para tener en sombra, semisombra. Pueden sobrevivir en sol directo, claro, pero van a tener colores muy oscuros. A veces hasta se llegan a poner negros, cafés, como si estuvieran muertos. Y como de nuevo te digo, depende de tu gusto. A mí el aloe la aristata me gusta tenerlo en cierta sombra para que tenga este color tan vivo, que esté contento y me ha ido súper bien. También tengo este otro aloe que desconozco el nombre, pero que tengo aquí. Este aloe cuando estaba en pleno sol, pues estaba café, tenía un color café completamente. Las hojas estaban súper delgadas y ahora que lo tengo a la sombrita, pues se ha ido bastante bien. Les encanta, sobreviven muy bien. Yo los veo más felices. Aquí depende cómo te comuniques con tu planta. Y la verdad es que este aloe ha sido un éxito. Vamos a pasar ahora con una planta cebra, que es esta que tengo acá y que también le gusta la sombra. Esta es una planta que me regalaron un esquejito y está empezando a sacar raíces. Todavía no está completamente
lista. ¿Por qué? Porque aún le falta crecer más, aún le falta sacar más hijos, pero que esta planta, que lengua de suegra también le suelen decir aquí en algunos lugares, es muy buena para tener en interior, ¿no? Aquí ya estamos hablando de que soporta bastante bien la sombra, que mucha gente se aventura a tenerlo dentro de casa, le va muy bien. Entonces las suculentas se pueden poner en diferentes lugares, les van a gustar, algunos más, algunos otros, pero que te atrevas a hacer la prueba, que no tengas miedo y que va a haber suculentas que te van a sorprender porque realmente se ponen muy bonitas con sombra. Para acabar este video y que no se nos haga tan largo, te voy a presentar esta última planta que es una Peresquiopsis. Los Peresquiopsis son plantas arbustivas que crecen muy lindo y que son arbustivos. Cuando este Peresquiopsis lo tengas en el sol se va a poner rojizo y no va a crecer rápido. Y lo que queremos precisamente de los Peresquiopsis es que crezcan muy rápido. Los Peresquiopsis son plantas arbustivas que pueden llegar a crecer más de 1 metro. Y yo me he dado cuenta que este en particular, si está al sol directo, no crece bien, como que no le gusta. Sí puede crecer, pero no se ve tan frondoso. Y también el hecho de que tiene hojas muy lindas y como puedes ver, pues en la sombra o semisombra le está yendo muy bien. De nuevo, este lo tengo bajo un plástico lechoso y le ha ido bastante bien y me requiere mucha agua. Voy a hacer también un video hablando de suculentas que consumen mucho alimento. Bueno, quiero cerrar este video con esta crásula muscosa que también he notado que le gusta la sombra porque crece muy rápido. Entonces va a haber suculentas que a la sombra o semisombra van a crecer bastante bien, les va a gustar y en cambio el sol les perjudica bastante. De hecho que creo que voy a hacer un video que diga plantas o suculentas que odian el sol para que tengas cuidado de no quemarlas. Porque aquí mostré algunas suculentas que pueden estar tanto en sombra como semisombra, pero que sin duda me gusta más cómo crecen estando en semisombra. Yo soy Chuyito Jardinero, te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.